Ok, el día de hoy vamos a ver qué es un crédito fiscal y para qué nos sirve saber qué es un crédito fiscal. Bueno, primeramente, coloquialmente vemos muy usada esta palabra de crédito. Crédito como personas lo asociamos pues como un empréstito, como un mutuo bancario, o sea, un préstamo de dinero, que tengo cierto crédito con alguna institución financiera o un crédito que tengo a través de un programa de gobierno, esos créditos a la palabra, en los cuales te dan un dinero que tú pagarás a un plazo, ¿no? Que en el mundo del abogado lo conocemos como un contrato de mutuo, ¿no? Mutuo con interés, que es un préstamo de un bien tangible, ¿no? Dinero. También podemos asociar la palabra crédito como aquella erogación económica que conlleva un saldo a favor. Yo voy a un Oxxo y pongo una recarga telefónica. Entonces tengo crédito en mi celular, le pongo 100 pesos y hasta que termine yo ese crédito, pues bueno, ya es entonces una delimitación por parte de, ¿no? Pero, ¿qué es en sí un crédito fiscal? Bueno, a diferencia de como conocemos las situaciones, un crédito fiscal no es como un crédito bancario ni como un crédito telefónico, sino que el crédito fiscal deviene de la obligación que tenemos establecidos en el artículo 31 constitucional, de la obligación que tenemos como ciudadanos hacia el Estado. La Constitución nos dice que tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos de la federación. Es así de que todos esos gastos públicos ya están situados en los mismos servicios públicos, y nosotros como usuarios de esos servicios públicos vamos a determinar esa prestación a través de una deuda. O sea, como ciudadano, tal cual así yo le debo a la federación, yo le debo a la entidad federativa y a los municipios por el uso de la vía pública, por el uso del transporte, por el uso de las carreteras, por el uso de los parques, jardines, del alumbrado público, etcétera, de la seguridad, salud, etcétera, ¿no? Todas esas obligaciones, esas obligaciones, si bien están enmarcadas por la misma Constitución, también están enmarcados por el Código Fiscal, ¿no? Y es que, como bien sabemos, en su artículo segundo del Código Fiscal, establece que las contribuciones pueden derivarse, ¿no?, de una aportación, no solamente de impuestos. Esos impuestos se traducen a través de un valor agregado o un impuesto sobre la renta, dependiendo de. Sin que nos demos cuenta, estamos pagando un impuesto. En el momento que yo voy a una tienda de conveniencia y compro unas papitas, en ese momento tal vez no directamente esté yo pagando ese impuesto, pero sí indirectamente se está haciendo. Ya más adelante se verán los tipos de impuestos, ¿no? Pero un impuesto es precisamente ese, que sin que nos demos cuenta estamos pagando cada aportación que haga. Hasta esa persona que se dedica al comercio informal está pagando un impuesto, tal vez no directo, pero es indirecto. En el momento en que compra su mercancía, y esta mercancía es traída de China, y esa mercancía se grava en sí en su totalidad a través de un valor agregado o un impuesto sobre la renta o en alguna otra contribución. De igual manera, estos impuestos se determinan a través de, bueno, si yo tengo un salario, este salario se puede deducir la contribución hacendaria que yo dé, la contribución fiscal, a través de una aportación. Y no solamente el desglose del impuesto sobre la renta y demás que menciona la ley, sino también aquellas cuando yo soy eh, eh,
beneficiario de un servicio de seguridad social. Porque si bien es cierto, la seguridad social es obligatoria para el patrón, también es un derecho del trabajador. Sin embargo, es una obligación del Estado otorgarnos un servicio de salud, sobre todo la parte vulnerable que es el trabajador. Pero esas aportaciones de seguridad social, si bien es cierto, el Estado las recauda a través del salario del trabajador, el cual el patrón está obligado a descontar para que así se dé esa contribución al Estado y el Estado puede otorgarle esa seguridad social. No solamente hablamos de un fondo de retiro, ni tampoco de una FOE, sino también de servicios médicos, ¿no? Entre otras, y no solamente también Infonavit, entre otras cosas, ¿no? Entonces, otro tipo de contribución son aquellas las contribuciones de mejoras, ¿no? Que están a cargo de las personas físicas o morales que son beneficiarias de una mejora por obra pública. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo mi casa y pavimentan y cambian el sistema de alcantarillado, tal vez directamente nos diga la entidad municipal, federal o estatal, de que tenemos que hacer una contribución para que así podamos mejorar eso. Nos cooperamos de, no sé, 10,000 pesos, 1,000 pesos, 100 pesos, ¿no? Por la situación del lugar y de la demarcación territorial, puede ser que esto no se dé de esta manera, pero se dé de otra. Quiere decir de que el Estado, a través de una coordinación fiscal, una coordinación que genera entre las entidades federativas y los municipios, pueden decir, bueno, yo como federación para esa obra doy 1,000,000 de pesos. La entidad federativa va a decir, bueno, yo doy 500,000 pesos. Y para el municipio puede decir, bueno, yo doy 100,000. Tal vez no lo veamos, pero en el momento que hagamos nuestro pago de luz, nuestro pago de agua, nuestro pago predial, se va a trasladar en un plusvalor, porque un servicio público genera un incremento al valor de la propiedad. ¿Y esto a qué va a conllevar? A que el día de mañana que yo venda o enajene esa propiedad, se tiene que traducir en un pago. Y ese incremento por la obra pública que me hicieron es una contribución de mejora. Que si bien es cierto no estoy pagando directamente como un impuesto, pero sí se va a pagar el día de mañana, bueno, lo pagaría el comprador o bien en el momento en que mis hijos hereden esa propiedad. Porque se tendría que pagar, bueno, un traslado de dominio, se tendría que pagar una cédula catastral, se tendría que pagar un avalúo y tal vez no directamente, pero sí indirectamente se paga esa contribución. Y independientemente de lo que establece el artículo segundo del Código Fiscal, el día de hoy pues estaríamos hablando sobre los créditos fiscales. Y como dije en un principio, estos créditos fiscales no son como hacemos ver en una institución bancaria o como se hace ver a través de una recarga telefónica, sino que los créditos fiscales, como nosotros tenemos una deuda hacia la federación nos otorga el uso de sus servicios públicos y nosotros estamos obligados a pagarlo. Entonces un crédito fiscal son aquellos en los cuales dice el artículo cuarto del Código Fiscal, textualmente dice que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir este artículo? Que los créditos fiscales es aquel recurso económico que nosotros como ciudadanos le damos al Estado y el Estado tiene el derecho de percibir por cualquier tipo, ¿no? Por contribuciones, o sea, impuestos, derechos o mejoras, por accesorios o aprovechamientos. Si yo voy a utilizar un teatro de una ciudad, yo tengo que pagar por
por el uso de ese teatro, ¿no? Y no es de que se me esté pagando una renta, sino que el municipio o la entidad federativa o la federación tiene el derecho de recibir ese crédito fiscal, o sea, ese recurso por el aprovechamiento del espacio público. Si yo voy y tengo un negocio y este negocio pues utiliza un servicio diferente, en algunos municipios se paga por el servicio de limpia, en otros no, pero ese uso de la limpia también se traduce en un crédito fiscal que en determinado momento como persona física o en derecho fiscal, como se le llama como sujeto pasivo, estoy obligado a pagar, ¿no? La recaudación de todos los ingresos de la federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha secretaría autorice. Si yo quiero sacar unas placas para mi vehículo, entonces ese pago de derecho, que tengo el derecho por el uso de la placa, por el registro vehicular, ese pago de derecho se traduce en un crédito fiscal, que tal cual va como aportación hacia la federación. Si bien es cierto, lo recauda la entidad federativa a través de su Secretaría de Hacienda, o bien, si es un impuesto municipal o una contribución municipal, lo recaudan las arcas municipales. Todos esos recursos, esos créditos fiscales, se van a una sola, a la federación. Y es que así lo marca el artículo 40 constitucional. Al decir que es voluntad del pueblo constituirnos en una república representativa, laica y unida en un pacto federal. Ese pacto federal quiere decir que cada entidad federativa, como núcleo territorial, como personas morales públicas autónomas, se someten a un todo que se le llama federación. Y esta federación recauda. Y estos créditos fiscales es aquel derecho que tiene entonces la federación para recibir, del contribuyente ese recurso público. Entonces, las leyes fiscales y administrativas determinarán las formas en que se establecerán estos créditos fiscales. Y es que es muy importante saber que no solamente se constituyen los créditos fiscales por los aprovechamientos, sino también por los accesorios. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier clase, cualquier tipo de contribución que pueda obtener la federación o el estado en sí, la entidad federativa o los municipios, se constituye en un crédito fiscal. Un ejemplo puede ser los recargos. Yo estoy obligado a declarar anualmente, si soy una persona asalariada o bueno, cualquier persona física con alguna actividad empresarial, etc. Estoy obligado a declarar anualmente. Y si no declaro cierta cantidad de dinero que yo pude obtener, me va generando un recargo. Más fácil, o traducirlo más en castellano, un poquito más fácil, porque muchos de los mexicanos no contribuimos o no declaramos anualmente, no estamos acostumbrados a hacerlo. Otros que sí, otros que no, la mayoría no. Pero es más fácil que una persona tenga un vehículo automotor. Si yo no pago un año de pago de placas, de emplacamiento, me va generando un recargo. Cada contribución, cada impuesto que yo no le haga saber a la autoridad fiscal, al sujeto activo, o sea, al Estado, me va generando un recargo. Y ese recargo, de una u otra manera, la voy a pagar, ¿no? Si no, puede existir un delito fiscal, que bueno, en otra ocasión hablaremos sobre eso. De igual manera, una sanción también se traduce en un crédito fiscal. Si yo voy manejando a 120 kilómetros por hora en una carretera que está destinada para 90 kilómetros por hora y una policía federal me detiene en mi camino y me multa por exceso de velocidad, esto es una sanción, porque yo estoy situándome en una hipótesis normativa que a través de mi conducta
se determina una ilegalidad o un acto ilegal. Entonces, ese acto ilegal, que tal vez no es un delito, porque no es una conducta típica, antijurídica, culpable, punible, sí es un acto ilegal. ¿Y por qué? Porque una norma jurídica te dice no lo hagas, no manejes exceso de velocidad. Existe un señalamiento en el cual te dice el límite máximo de velocidad. Y sin embargo, tú transgredes esa percepción normativa. Y por lo tanto, la autoridad facultada para emitir la sanción lo hace. Entonces, esa sanción, como cuando te estacionas en un lugar prohibido, esa sanción se traduce en un crédito fiscal. De igual manera, los gastos de ejecución y la indemnización de cheques no pagados. Vamos a ver que los créditos firmes son aquellos que se ubican en cualquiera de las siguientes situaciones, porque existen diferentes tipos de créditos fiscales, ¿ok? El particular no hubiese interpuesto algún medio de defensa o son recursos de revocación, o en caso que el fiscal hubiera sido impugnado, el particular se desista del medio de defensa respectivo. Como resultado del medio de defensa interpuesto por el contribuyente, si hubiese emitido una resolución que confirme la validez del documento determinante del crédito fiscal, desecha el medio de defensa o ponga el fin al recurso. Estos créditos fiscales se tienen que traducir también en situaciones jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que son apelables. ¿A qué? A la imposición de este crédito fiscal, porque también de igual manera es un derecho humano no generar doble contribución y dos, o sea, si la entidad federativa me está cobrando por algo, el municipio no me puede cobrar por lo mismo. De igual manera, la federación no me puede cobrar por lo mismo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una licencia de conducir y es federal, no tengo por qué tener una licencia de conducir estatal o una licencia de conducir municipal, porque ya la federación me dio una licencia de conducir. Ese es un ejemplo de la coordinación fiscal. Entonces, estos créditos fiscales no solamente se traducen en la facultad que tiene el Estado para recaudar o en sí traducir esa recaudación, ese aprovechamiento de esos derechos en un recurso económico. Porque como lo dije en un principio, la federación tiene el derecho de generar un crédito por el uso del servicio público. Y dice el artículo 21 del Código Fiscal que cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización, el fisco federal por falta de pago oportuno. Dicho recargo se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo que se refiere a este párrafo. La tasa resulte de sumar las aplicables a cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será lo que resulte incrementar al 50% a la que la ley mediante fije anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa centésima que haya resultado. No se necesita ser contador para entender que si yo no pago esta contribución, la autoridad fiscal, la autoridad hacendaria, en este caso el sujeto activo, que es el Estado, me podrá eh, establecer una sanción por mora. Porque así como yo no pago mi cuenta en Coppel, que es un crédito, también coloquialmente se lo conoce, me va generando interés, lo mismo sucede con la federación, por el uso y aprovechamiento de los espacios públicos. Si bien es cierto, son públicos, también el Estado recauda esa inversión que hizo por el uso de ese espacio, de una u otra manera. Bueno, hasta aquí es todo por este video.
Agradezco mucho la atención que se me prestó. Más adelante subiré la actividad a la plataforma para que estemos en sintonía. Gracias.